Muy buenos días, estamos en Cara a Cara. Esta mañana queremos platicar sobre el tema educativo, queremos hacer un balance de lo que ha sido este último año y algunos resultados que hay en materia de educación, resultados o no resultados en materia de educación. Y para este propósito saludamos a Alejandro Gómez Levi, él es presidente de Mexicanos Primero, Asociación Civil, Capítulo Jalisco. Alejandro ya ha estado en otras ocasiones con nosotros. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días, Enrique. Muy buenos días a tu auditorio. ¿Es días o...? Buenos días, muchas gracias. Sí, todavía es días. Oye, Alejandro, primero platícanos de este famoso ICRE, ¿no? El Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa. Es uno de los estudios, de las investigaciones que han hecho, que ha tenido impacto a nivel nacional. Se ha discutido mucho en torno a este ICRE. Platícanos qué es y por qué apuestan por un estudio de esta naturaleza. Pues, Enrique, lo que nosotros buscamos aquí, más que nada en este indicador, es buscar la responsabilidad que tiene por ley cada uno de los estados en cumplir con su función de líder de la educación pública estatal. Y en este contexto lo que buscamos fue hacer una ponderación entre los elementos más importantes del sistema educativo. Y esto quiere decir, valoramos con un 20% de peso el aprendizaje, principalmente lo que nos dice Planea en su evaluación. El otro 20% tiene que ver con permanencia, tiene que ver con la fuerza que tiene cada uno de los sistemas estatales de hacer que sus niños permanezcan en las aulas, desde preescolar hasta tercero de preparatoria, en tiempo y forma. Los otros 4 indicadores tienen un peso proporcional del 15% y tiene que ver con personas. Esto quiere decir los maestros, el soporte que tienen en los maestros los niños. Luego, relaciones y procesos de aprendizaje, que tiene que ver con el liderazgo, quiere decir con los directores, supervisores, el reforzamiento de aprendizaje. Otro, con las condiciones materiales, los servicios básicos que tiene la escuela, las condiciones, si son adecuadas o no, en términos que tengan que ver con favorecer el aprendizaje, ¿no? Y otro 15% con el sistema de apoyo, prácticamente cómo se acompaña cada uno de los chavos y cómo se va soportando en ese desarrollo. Y digamos, Alejandro, de este 100% sale una cifra. De ese 100% sale una cifra y salen cifras individuales en cada uno de los cada temas uno de estos ejes, para poder nosotros también focalizar en dónde están las problemáticas principales y en dónde son las materias y las oportunidades que tiene cada uno de los estados para poder ir mejorando, ¿no? Es decir, de este 100%, nada más para dejarlo en claro, las que tienen más peso individual, son el aprendizaje y el asunto de la permanencia. Es correcto. Que todas estas, nada más para aclararlo, todas estas tienen que ver con las obligaciones legales, jurídicas, constitucionales que tienen los estados de proveer el derecho a la educación. Es decir, no es un asunto que se inventen ustedes, es un asunto que está en las leyes. Es un asunto que está hoy en la ley de educación y en las nuevas reformas que conocemos ya, que se acaban de reformar hace 3 años ya casi. ¿Por qué nos va tan mal en Jalisco? Porque uno ve que estamos en el lugar 26, siempre en casi todos los indicadores, rankings, tú lo sabes, Alejandro, nos movemos en la absoluta medianía, pero en este sí claramente estamos a la cola. Sí, mira, yo te diría lo siguiente, el indicador es un indicador duro que hace que partamos de una base fija en donde todos se miden de una manera pareja. Y hoy todos los estados están reprobados. Entonces, de entrada, el que esté a la cabeza uno o esté a la cola no es un halago ni tampoco es algo para machacarle al que está en la cola, porque lo que te tiene que marcar es como hacerte mover en una dirección positiva hacia qué tengo que hacer para movernos hacia adelante, ¿no? Sí creo que sí, desgraciadamente vemos que todos los estados tienen rezagos importantes en todo. La diferencia entre Jalisco y el primero no es tan grande ni es tan complicado remontarla, pero sí hay temas y focos rojos que nos tendríamos que a lo mejor visualizar y enfocar en Jalisco para subir de este 26 a lugares que Jalisco merecería estar, que serían los primeros
3, 5 lugares a nivel nacional, cuando menos, por las características de nuestro estado. Ahorita le entramos a los temas específicos, Alejandro, de Jalisco. Pero ¿qué nos dice esto? O sea, ya a mí me parece escandaloso que todos los estados reprueben, es decir, que no haya ni un estado que apruebe. ¿Qué nos dice esto? ¿Tiene que ver con un abandono estructural, un tema presupuestal? ¿Tiene que ver con que no se hicieron reformas educativas anteriormente? Es decir, ¿cómo le podemos encontrar explicaciones a que los 32 estados de nuestro país están fallando en su derecho o en su obligación más bien de garantizar el derecho a la educación de los niños? Siento que hay que es un tema fundamental. La educación en México tuvo un avance importante en los primeros años del siglo, en donde fue prácticamente darle oportunidad a los chavos y tener una capacidad de recibir a los chavos en la escuela. Y en donde agarramos y dijimos, vamos a preparar maestros de forma masiva, vamos a tener una infraestructura suficiente como para proveer en cantidad, la suficiente cantidad y la infraestructura necesaria para poder tener cobertura. Entonces, en ese mar de cosas nos preocupamos mucho por esa parte, pero se nos olvidó la calidad educativa. Y por otro lado se mezcló el tema político con la parte educativa. Entonces, yo sí creo que el que los sindicatos, el gobierno federal haya dejado en manos de terceros el tema de la educación hizo que los objetivos fundamentales de la educación en la calidad se desviaran hacia objetivos personales o intereses políticos o cuestiones que tenían que ver más con elecciones que con educación o otros temas, ¿no? ¿Crees que descentralizar la educación, las decisiones que se tomaron en los 90s de mandar la educación a los estados como una prerrogativa, una facultad de los estados, fue un error haber tomado esa decisión, que era mejor un sistema centralizado, que desde la Ciudad de México se tomaran decisiones, se pagara maestros, incluso en este sexenio se han tomado decisiones para centralizar algunas competencias? ¿Crees que fue un error la reforma de los 90s? No, yo creo que en términos, digamos, teóricos es un acierto. De hecho, la verdad es que tenemos que llevar hacia la escuela el tema. Entonces, hasta lo más local, ¿no? Que ir hacia el municipio en un momento determinado y que se vaya hacia la escuela. El problema fue que a la hora que lo dejas en los estados con este enredo político, el Estado empieza también a tener prebendas y entonces empieza a hacer el uso político y entonces se duplica el problema, porque entonces te empieza a ver la negociación estatal, la negociación federal y empieza a complicarse los temas y entonces vemos casos como el de Oaxaca, donde podemos ver que el Instituto de Educación de Oaxaca pues estaba en manos desde hace 25 años del sindicato, 100%. Que ese es un caso Oaxaca, pero también la CENTE, y la CENTE controlar a otros, o el CENTE también, Te digo, porque de pronto se nos olvida que existe el CENTE y que el CENTE ha comprado autoridades durante décadas, ¿no? Sí, digamos que es el caso extremo, pero en todos los estados se daba de una o de otra manera eso, ¿no? Y en Jalisco también. Entonces, ¿tú crees que, digamos, la idea de descentralizar es una idea positiva? Sin embargo, lo que no se hizo es asegurar que las negociaciones fueran imparciales, sin visión política, sin visión partidista, es decir, la idea es buena, la aplicación no fue la mejor. Sí, se hizo un mal uso y se hizo un uso político. No olvidemos que el presupuesto de educación es uno de los mayores a nivel federal y estatal. Casi representa a nivel estatal el 45% de nuestro presupuesto. Y entonces eso hace que tenga un interés económico muy importante y en ese contexto, si lo vemos así, pues también es una forma y una bolsa importante para sacar condiciones favorables para los líderes, para un sector que manejaba la educación y para favorecer otros temas. Prebenda, rentismo, clientelismo, todo lo que ha afectado. Financiamiento de campañas y otro tipo de cosas a través del tema. Al regresar hablamos de Jalisco, pero ¿por qué Aguascalientes le va bien en tantos rankings de educación? Lo he visto siempre arriba. Yo creo que Aguascalientes tiene dos cosas importantes. Uno, el tamaño del estado importa. Es una ciudad de estado, digamos. Sí, es una ciudad de estado en principio. Tiene pocos municipios que pintan fuera de Aguascalientes. Eso hace mucho más fácil manejar una situación metropolitana que hacer lo que tenemos en Jalisco, que tenemos un 50% de nuestros planteles escolares fuera y tenemos casi 6,000, o sea, de la mitad de los planteles. Sí, si calificaras solo la metrópoli, tal vez subirías un poquito, ¿no? Exactamente. Ajá. Vamos a ir al corte, estamos platicando con Alejandro Gómez Levi. Al regresar le entramos a por qué Jalisco nos fue tan mal en este índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa. Estamos de regreso en Cara a Cara, platicando
esta mañana con Alejandro Gómez Levi. Él es presidente de Mexicanos Primero, Asociación Civil, capítulo Jalisco. Alejandro, ahora sí entrémosle al asunto. ¿En qué nos va mal al sistema educativo de Jalisco en este ICRE? Pues mira, tenemos dos temas importantes. Creo que uno de los temas más relevantes tiene que ver con la permanencia. Y esto tiene que ver con lo que está pasando entre tercero de secundaria o secundaria y preparatoria. Ahí tenemos un cuello de botella en donde la verdad es que tenemos casi un sistema que prácticamente el 45% de los chavos en edad de estudiar a esas alturas están de 15 a 19 años, están fuera del sistema educativo. Y eso hace pues que tengamos un montón de problemas en las calles y temas que tenemos que revertir porque lo que quisiéramos es tener a los chavos dentro, ¿no? Este gobierno ha hecho un esfuerzo importantísimo en términos de infraestructura escolar para tercero de preparatoria. Digamos que lo que está buscando hacer es que se revierta que todos aquellos chavos que estaban, digamos, deseando entrar a primero de preparatoria y estaban siendo rechazados porque no había capacidad en las aulas, hoy 15,000 de esos chavos van a finales de este año, siguiente año, van a poder tener una posibilidad de entrar. Sin embargo, el problema es casi de 120,000. Entonces, el tema es que tenemos que avanzar mucho más. Sin embargo, creo que el gobierno actual está haciendo un esfuerzo importante dentro de las condiciones presupuestales que tenemos para hacer una inversión y poder ampliar la capacidad y la infraestructura en ese sentido. Sin embargo, la deserción no tiene que ver solamente con la capacidad de recibir a los chavos en preparatoria, sino de mantenerlos en la escuela. En secundaria. En secundaria y a todo lo largo, ¿no? Porque si nosotros vemos, tenemos una deserción de alguna manera importante en los diferentes momentos de la historia de nuestro estado, ¿no? Entonces, si nosotros hoy están prácticamente de 100 chavos que entran a primero de primaria, 38 están saliendo de tercero de preparatoria. Es decir, 62 se salen en algún momento del camino, que es gravísimo. O sea, estamos hablando de que en un periodo de 12 años o también la universidad, solo 12 años. Aquí estamos marcando 12 años y te estoy hablando de tiempo y forma. Estamos hablando de que chavos que deberían de estar saliendo en rangos de 18, 19 años de tercero de preparatoria, y entrando en las 6 años al primero de primaria. O sea, y sobre todo donde está localizado el problema es secundaria. Secundaria es donde empieza a haber una deserción mucho más Después sigue en preparatoria. Y en preparatoria sí. O sea, en primaria estamos en primaria bien se cuenta que entran 100 y salen 90. Es decir, un 10%. Un 10%. Digamos, de caída. Sin embargo, debería de ser el 100. Ahí no, tendríamos que ir. Pero no sé si hay algún lugar en el mundo, tal vez Finlandia o no sé. Si nosotros nos comparamos contra esos países, ellos traen un rango de 97. De 100 que entran, 97 salen. Y eso obviamente te da un rango mucho más importante para que se vayan a carreras técnicas o educación universitaria, y eso hace un país mucho más educado, ¿no? Ahora, está el asunto de resultados, ya decías permanencia, uno de los asuntos peor evaluados. En el caso de las personas, es en participación de la comunidad escolar, también estamos muy abajo, en el lugar 25. ¿Qué pasa en este tema? ¿Por qué no se incentiva la participación? Aquí lo que medimos prácticamente es la participación de los consejos escolares y sobre todo de los padres de familia dentro de las escuelas, de la comunidad escolar. Creemos que el impacto que esto puede traer para mejorar las condiciones de educación de una escuela, si el padre está interesado en la educación de su hijo y exige también a la escuela un mejor servicio y exige cuentas, esto cambia, ¿no? Entonces, lo que marcamos aquí es cuántas escuelas tienen consejos escolares instalados y cuántas escuelas tienen más de 3 reuniones certificadas, o sea, que de alguna manera hicieron 3 reuniones o más al año. Y esto, Jalisco está todavía con un pendiente importante. Tenemos que empujar a que esos consejos se vuelvan mucho más regulares, que la participación de los padres se vuelva más efectiva. ¿De quién es responsabilidad? Digo, entiendo que hay una responsabilidad conjunta de varios actores, pero ¿quién es el primero? ¿El director? ¿Quiénes son los que están principalmente involucrados en que esto no esté pasando? Creo que aquí lo que tenemos que hacer es bajar las responsabilidades a la comunidad escolar, y en este caso el líder de la comunidad
es el director y tendría que tener un soporte del supervisor, ¿no? Y obviamente la condición específica de la administración tendría que ser a favor de favorecerle y de darle las herramientas tanto al director como a la comunidad para que tuviera los incentivos y las herramientas para poder convocar a esa comunidad y hacerla fuerte, ¿no? Es decir, ahorita no depende directamente del director hacer estos consejos, sí. Sí, y por ley los debería estar invocando, ¿no? Es decir, lo que pasa con los directores es que todavía no logran configurar del todo los consejos. Lo que están está configurados, ¿eh? O sea, en Jalisco tenemos prácticamente el 99%. Lo que hay que hacer es que exista una regularización y que efectivamente se vuelvan unos consejos que trabajen, ¿no? Sí, me parece lamentable porque es un punto común prácticamente de todas las comunidades académicas decir que la participación enriquece los centros, los planteles, porque al final, cuando empiezas a ver las escuelas que van muy bien y las escuelas que no van muy bien, muchas veces llegas al punto de que la participación es fundamental para explicar las asimetrías entre uno y otro. Y ahí tiene que ver con que haya un buen director que convoque a todas las familias, a los padres, a todos, ¿no? Es correcto. Hoy tenemos una ventaja importante en Jalisco. En Jalisco, a través del tiempo, creo que somos el estado con mayor renovación de directores. De una forma transparente, clara y a través de un examen de oposición. El 31% de los directores que hoy tenemos en las escuelas está siendo renovado en los últimos 3 años. Y esto creo que va a tener beneficios y se van a empezar a reflejar que llegan aparte positivas. Con otro chip, ¿no? Sí, con otra forma de entender la relación entre la comunidad y el plantel. Totalmente. Entonces, ahora, Alejandro, hay otro que se me hace interesante en relación a las personas. Ahorita pasamos a los otros indicadores. El asunto de asistencia a la evaluación. Yo pensaría que Jalisco estaría mejor evaluado en este sentido porque no hay un problema con un sindicato, con alguien que esté buscando estropear, o no hay un problema grave, digamos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos tan abajo en materia de asistencia a evaluación? Híjole, realmente no estamos mal, o sea, porque tuvimos un 96.8. Lo que pasa es que otros estados y sobre todo los chicos, o sea, muchos de los chicos estados tuvieron una convocatoria. La convocatoria última que tuvimos prácticamente fue del 99%. Entonces mejoró la asistencia y va a ir creciendo. Creo que está haciendo una buena chamba Jalisco. Sí se ve feo el número ahí, pero creo que es algo que se está revirtiendo y está dentro de un marco razonable, ¿no? Y en el caso de relaciones y procesos está el asunto de reforzamiento al aprendizaje. Porcentaje de alumnas y alumnos en escuelas públicas de educación básica con necesidad educativa especiales que reciben atención especial, y aquí también nos va muy mal, 28 de 32. ¿Qué pasa? ¿No hay sensibilidad en este tema? Aquí los medimos a través de los USAEDs, que son los centros que tienen una capacidad de apoyar a las escuelas en este tipo de sectores. Y hemos identificado que hay temas como falta de rampas, falta de sistemas de apoyo que puedan hacer que los chavos tengan el incentivo o el apoyo necesario para poder avanzar en sus estudios. Jalisco sí ha empezado a detectar qué son los problemas que tenemos y dónde están estos rezagos para poderlos atacar. Sin embargo, sí estamos rezagados en este. ¿Es sobre todo campo. accesibilidad? Accesibilidad. Bueno, y en el asunto de las condiciones materiales, otro indicador donde en Jalisco no tenemos buenos resultados es escuelas con espacios recreativos. Porcentaje de inmuebles de escuelas públicas de educación básica que cuentan con áreas deportivas y recreativas. Aquí también lo que nos damos cuenta es que tenemos escuelas no integrales, es decir, escuelas que realmente no le ofrecen a los niños posibilidad de interactuar físicamente, tener partidos de fútbol, cualquier cosa para que la educación sea integral. Teníamos en Jalisco y tenemos un problema que se ha venido revirtiendo, pero es que lo que se empezó a hacer en administraciones anteriores fue poner aulas muy temporales, las provisionales famosas, y se fueron haciendo muy generales porque era una forma fácil de dar el servicio una escolar, responsabilidad tremenda, pero finalmente se multiplicaron en una cantidad enorme, ¿no? Entonces lo que se ha venido haciendo es tratar de revertir esa situación, y eso es el enfoque que se ha dado, y es a veces donde las prioridades a lo mejor estatales no coinciden con las prioridades que marcamos nosotros. Entonces ahí dice la ley, ¿no? Sí, porque la ley también lo marca, ¿no? Hay que quitar esas escuelas primero, ¿no? Y esto no lo marcamos
manejamos nosotros. Que eso es lo que el secretario Ayón, bueno, una de las respuestas que tuvo a este estudio, que es, nosotros tenemos que resolverlo primero, y lo primero es que todos los niños estudien en planteles que no sean provisionales. Lo entiendo, pero digamos que si tú haces esas diferenciaciones, entonces tendrás que hacer excepciones por estados. Para todos. Entonces no puedes, por eso... No puedes exactamente comparar. Ahora, ¿sí crees que la decisión del secretario Ayón de enfocarse primero en estas aulas es la decisión correcta, o tendría que estar pensando en escuelas más integrales? No, yo creo que la decisión que tomó el secretario tiene que ver con el lineamiento que le puso la federación en términos de las inversiones que tenía que hacer y las prioridades. Y eso primero era quitar aulas, digamos, provisionales. Por otro lado, quitar los riesgos estructurales de la escuela, porque podían tener un tema estructural, entonces lo que Protección Civil había marcado como riesgos, entonces están atacando esos temas, antes que rampas, antes que baños y otras cosas. Entonces es por eso que aun cuando nuestros datos vienen de lo que hizo el INEGI en 2013, que son atrasados, creo que a Jalisco ha avanzado en estos campos mejor, pero no podíamos comparar todos los estados si no utilizábamos una medida. Misma metodología. Entonces está retrasado un poco ese... Vamos al corte, Alejandro, y seguimos platicando sobre el ICRE y otros temas relacionados con la agenda educativa. Estamos de regreso en Cara a Cara. Estamos esta mañana conversando con Alejandro Gómez Levy, el expresidente de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Estamos hablando sobre el estudio que realizaron llamado Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal en Jalisco. Y bueno, Alejandro, hemos revisado prácticamente todos los indicadores. Hay uno que también sorprende, que tiene que ver con las tutorías, que es un asunto un indicador que está dentro de este eje de sistema de apoyo. Ahora, el asunto es que no hay datos. Sí. Mira, en este caso en particular, prácticamente 18 estados no nos contestaron. No tenemos datos disponibles para efectos de este estudio. De las tutorías. De las tutorías. Pero sí te puedo decir que Jalisco ha estado tomando acción específica para atender este tema. Y en particular se asignó una persona responsabilizada, que es Tere Orozco, que está responsable específicamente del tema de tutoraje y llevar a los maestros a las condiciones que deberían tener. Tenía una estructura la Secretaría de Educación de casi 150 personas, y hoy están haciendo la chamba 4 o 5 personas. No sirvió para nada, no se estaba trabajando, pero no era la única secretaría que no lo estaba haciendo. No lo estábamos haciendo a nivel nacional en ningún estado, porque el enfoque era otro. Entonces no estábamos preocupando por preparar a los maestros adecuadamente y darles un seguimiento. Entonces, pues se ha tenido que hacer una estructura nueva, completa. Ahora, pero entonces 18 estados no respondieron, no dieron información. 18 estados no respondieron. ¿Qué dijeron? Pues que no tenían el dato, y más bien es que la infraestructura, te digo, de tutoraje y todo, no existía. Entonces todo mundo, a través de la nueva responsabilidad que hoy tienen, porque se enfoca el servicio profesional docente en el eje específico de la evaluación docente, y lo que salga de la evaluación docente, pues le tienes que dar un seguimiento por ley al maestro para regularizarlo y llevarlo a los niveles que debería de ser, y el maestro tiene 3 oportunidades para que no salga del sistema y regularizarse. Entonces, la responsabilidad se vuelve del Estado en empujar al maestro a esos niveles. Pero no teníamos las infraestructuras adecuadas. Entonces, de hecho, nosotros como Mexicanos Primero nos empezamos a pelear que el presupuesto era pues prácticamente 200 pesos por maestro para este tipo de cosas. O sea, realmente era nulo. Subió 8 veces el presupuesto, de tal forma que hoy empezamos a ver un presupuesto razonable para este tema, pero haz de cuenta que te avientan dinero y tú no tienes una infraestructura para dejarlo. Entonces, lo tienes ahí en una cuenta aparcado, claro. Entonces, la verdad es que yo creo que Jalisco se ha movido rápido a comparación de otros estados en términos de poder reforzar esa infraestructura y entrarle. Y nosotros como Mexicanos Primero hemos promovido también un DILET se llama, que es un diplomado dirigido al liderazgo para los directores de escuela, en donde estamos asociados con el Tecnológico y con Cambridge University para poder, a través de un curso de 120 horas, darles las herramientas tanto de liderazgo como de acción administrativa y operativa para poder ser mejores directores. Y hoy estamos, junto con el gobierno, junto con la iniciativa privada y nosotros Mexicanos Primero, financiando
a 400 maestros de instituciones públicas para este sentido. Y queremos duplicarlo para el año que entra. Entonces, para entenderte, Alejandro, Jalisco, con ciertas reformas, con ciertos cambios, puede dar un salto importante en materia de cómo está calificado en este ICRE. Es decir, remontar posiciones no es una cuestión de invertir miles y miles de millones, sino de afinar procesos. Sí, de afinar procesos, y yo creo que por otro lado también es la actitud y la responsabilidad de las autoridades. Y yo veo dos cosas importantes hoy en Jalisco. Tenemos un secretario activo, tenemos un secretario que ha querido dar frente, no le saca. Tuvimos la presentación del ICRE. Tenemos diferencias entre qué es lo que ellos ven y cómo lo miden ellos y cómo lo medimos nosotros. Quedamos de hacer un encuentro entre gente de la Secretaría y el mismo secretario y nosotros para revisar los indicadores, poder mejorar, porque ni un índice es perfecto. Y lo más importante es que los índices lo que hagan es que sirvan de acicate y que midan ese desempeño y sobre todo pongan una presión adicional al gobierno para exigirse más y avanzar en un tema que es tan importante como la educación. Entonces, vamos a tener esta reunión y esto nos ha hecho avanzar en Jalisco, creo, porque la autoridad ha sido receptiva de la exigencia, de la crítica constructiva que hemos nosotros dado y otras organizaciones lo han hecho, y creo que ha tenido la capacidad ejecutiva de empezar a resolver de forma fundamental los temas que importan, ¿no? Entonces, los resultados, estoy cierto que se van a ir dando y se van a ir viendo en el tiempo, pero es algo que no podemos ver de un día para otro, ¿no? Estos resultados los vienes a lo mejor arrastrando de años atrás y creo que se pueden ir mejorando en el tiempo. Aunque sí, hay que decirlo, este lugar 27, pues es 26, perdón, es totalmente injustificable, ¿no? Totalmente injustificable. Para el tamaño de nuestro presupuesto, para el tamaño de nuestra economía. Alejandro, hablando de asuntos también relacionados con la educación, hace prácticamente un mes, se presentó el paquete económico 2017, un paquete económico que logró lo que era impensable. Puso de acuerdo a los mercados, que no les gustó, dijeron que no, que el recorte no es suficiente, y a la ultraizquierda de nuestro país. Es decir, dices, bueno, ahora sí que José Antonio Meade y Luis Videgaray tienen buen talento para poner de acuerdo a los extremos. Sin embargo, hay un asunto que al menos a mí me genera mucha preocupación, que son los recortes en materia educativa. Yo creo que si hay, desde mi punto de vista, 3 lugares donde ningún gobierno debe recortar nunca, es en salud, en el gasto de salud, en el gasto para la sanidad pública, en el asunto relacionado con la educación y en la política social. Ya los demás los puedes discutir, pero esto tiene que ver con la vida de las personas y con el bienestar de las personas. ¿Crees que el gobierno erró metiéndole tijera al presupuesto educativo? Son al final 15,000 millones de pesos los que se recortan. Totalmente. Creo que la educación tiene unas necesidades enormes, tiene unas deficiencias presupuestales que hay que afinar y hay que hacer mucho más eficiente el uso de los recursos. Sí, se va mucha lana en cosas que no se deberían ir, ¿no? Pero no podemos recortar. De hecho, debemos de incrementar e incentivar a aquellos estados que están haciendo bien las cosas para que de alguna forma se lleven esos recursos que se necesitan en la educación, a la infraestructura, a la capacitación docente, a los temas que son importantes a los incentivos para revertir este tema, ¿no? Entonces sí no estamos de acuerdo en que haya recortes. ¿Crees que un recorte de estas características puede implicar algunos descensos en estos? Bueno, todos están reprobados, pero que la reprobación sea aún más profunda por este tipo de decisiones. No, porque los recortes a lo mejor no se ven en el corto plazo. Los recortes se pueden ver en el mediano plazo y en el largo plazo. Pero sí son temas que nos pueden no hacer que la reversión del tema educativo se dé de una manera más corta, ¿no? O sea, que volvamos a patear el bote y que dejemos la educación en un término que no es el prioritario que debería ser. Ahora, hay un asunto que me parece interesante, Alejandro. Cuando empezamos a hablar del asunto de los recortes, yo me preguntaba, ¿y dónde está la voz de Mexicanos Primero? Te lo digo porque, escuchamos a Mexicanos Primero alzar la voz en muchos temas, por ejemplo en la evaluación, alzar la voz en asuntos que tienen que ver con el trato preferencial que se le da a algunos sindicatos, pero no escuchamos a Mexicanos Primero decir nada en materia del recorte. Y uno dice, si la idea de Mexicanos Primero es defender el derecho a la educación, defender el derecho a educación de los niños, de las niñas, ¿por qué en estos temas no alzaron la voz por su relación con el gobierno de Peña Nieto? ¿Qué fue lo que les hizo no alzar la
chavos. De hecho, tenemos hoy en Change.org, que acabamos de lanzar una campaña importante, y los invitamos a que se sumen a la campaña que está lanzando Mexicanos Primero, en donde lanzamos un enfático mensaje al gobierno federal para no recortar el presupuesto educativo, ¿no? Entonces sí es importante que todo nuestro público vaya a Change.org, o si recibe el correo, lo apoye. Sí es importante dar ese mensaje. Es decir, no solo se inconforman cuando hablamos de la CENTE. Sí. Porque ya ves que los acusan mucho a Mexicanos Primero de que cuando sale la CENTE ahí están atrás diciendo no negocien, no acuerden, no se sienten con ellos, no hagan nada. Pero pues muchos decíamos, y cuando existe un recorte, porque a mí se me hace recortar el 10% del gasto educativo en este país, a mí se me hace salvaje que un gobierno se atreva a hacer eso. Totalmente de acuerdo, estamos totalmente conscientes de eso, y es por eso que lo vamos a pelear y lo vamos a buscar hacer viral esto, y que tengamos el apoyo suficiente para que el gobierno se dé cuenta y revierta esta decisión. Y está el tema que también es importante de escuelas al 100. No sé si este tipo de recortes impactan o tiene una lógica distinta, porque hasta donde recuerdo la forma en que se financia tiene que ver con bonos, con algunos créditos para poder invertir en infraestructura educativa. Creo que uno de los grandes problemas de este país es la infraestructura educativa, ¿no? Más allá de lo que se enseña en el aula, que es fundamental, pero si ni siquiera tenemos aulas en muchas comunidades, es muy complicado ejercer este derecho a la educación, ¿no? Totalmente. El presupuesto, que es inaudito y es un presupuesto que no se había visto en muchos años, de 50 mil millones de pesos, viene financiado prácticamente de las contribuciones que tienen los estatales, y el 25% está restringido para pagar o repagar a través de las emisiones de deuda o lo que haga el gobierno para poder financiar esta infraestructura. Lo más importante es que podamos continuar con esa situación, porque hoy estamos atendiendo prácticamente a un 13-14% de los planteles educativos con este presupuesto. Entonces tenemos que hacer y multiplicar en mucho más los recursos. Y te digo cosas como estas, Enrique. O sea, si nosotros vemos a la educación desde una perspectiva grande, quisiéramos ver una educación que tuviera escuelas de tiempo completo, que tuviera escuelas que se adaptaran más a los horarios de los trabajadores mexicanos, que tuviera el chavo una posibilidad de tener en ese horario temas arte, temas cultura, tema deporte, o sea, que lo pudiera hacer mejor persona. Y eso necesitamos cambiar, que no podemos tener maestros de 2 turnos, tenemos que tener maestros de 1 turno, y muy probablemente tampoco podamos tener escuelas de 2 turnos. Y esto quiere decir que eso nos genera mucho mayores retos en términos de preparar mejores maestros, porque tú imagínate un maestro que tiene 2 turnos. Sí. Tú, ¿cómo le haces para atender a tu familia? ¿Cómo le haces para ver tus cuestiones personales? ¿Y cómo le haces para hacer bien las cosas? Es una labor pesadísima. Sí, o sea, estar atendiendo a lo mejor a 60, 70 chavos en 2 turnos. ¿Dónde preparas? ¿Cómo te das ese tiempo para poder darle esa atención que requiere cada uno de los chavos, ¿no? Vamos a ir a un corte. Estamos con Alejandro Gómez Levy, él es presidente de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Volvemos ya para los últimos minutos del próximo segmento. Estamos de vuelta en Cara a Cara. Esta mañana platicamos con Alejandro Gómez Levy, presidente de Mexicanos Primero, asociación civil, en su capítulo Jalisco. Alejandro, y platícanos, antes de entrar también me gustaría preguntarte asuntos relacionados con la reforma educativa y estas comisiones que se han hecho en el Senado para analizarla. Antes de eso, platícanos de esta campaña llamada Por un Jalisco Educado, que entiendo que es una campaña que comenzarán a echar adelante en los próximos días. Sí, lo que buscamos aquí, Enrique, es que desde la sociedad civil podamos quitar ese problema que en México ha existido, no solamente en la educación, sino en todos los temas. O sea, cuando hablamos de temas fundamentales como el de la educación, no podemos hablar de que en el corto plazo podemos hacer cambios importantes, sino que tenemos que tener una visión muy clara de mediano y largo plazo, que compartamos la gente que está, tanto gobierno como sociedad, los involucrados, maestros, padres de familia, alumnos, directivos, que nos permita avanzar en una dirección y no dejarlo a expensas de las condiciones políticas o el interés político del gobernante en turno, ¿no? Entonces lo que estamos buscando es dejar y priorizar en 2 temas fundamentales, que podamos hacer que todos los niños, niñas,
y jóvenes puedan estar en la escuela, o sea, todos en la escuela desde preescolar a bachillerato, o sea, que el objetivo sea ese, en uno de esos. Y, por otro lado, adquirir conocimientos y competencias para la vida con inclusión y equidad. Se dice fácil, pero para esto estamos buscando 5 caminos, con 5 ejes fundamentales, en donde tiene que ver con el modelo educativo, uno de ellos, que se desarrolle competencias para la vida, y es transformar el modelo que veníamos de un modelo que te hacía más machetear, que te hacía más incidir en algunas cosas, y decías, bueno, ¿qué tan relevante es lo que estoy o no aprendiendo? Hoy tenemos que tener un sistema, un modelo educativo que te haga relevante lo que estás aprendiendo, que te enseñe a aprender, porque tú vas a tener que seguir aprendiendo durante toda la vida. Sí. Que te haga tener esa capacidad de colaborar con las personas, de investigar, que te haga una persona íntegra, responsable, que tengas un ejemplo en el maestro de integridad, de capacidad, en donde sea un modelo a seguir. Es un reto importante en temas del modelo educativo, ¿no? Tenemos que tener directores, supervisores y maestros preparados que propicien el aprendizaje, que estén capacitados para la materia, que tengan fuerza en el aula, participación de los padres de familia, que tengamos una conciencia, que digamos, vale la pena aprender, que nosotros como sociedad entendamos que vale la pena aprender y que llevemos a nuestros hijos a ese lugar que es la escuela, y que le exijamos a que realmente le entre pues en este tema. Gestión administrativa transparente y eficaz. Imagínate tú si venimos de un sistema totalmente centralizado, sí, a llevarlo a un sistema en donde la escuela sea la que marque la diferencia, o que sea el factor que te vaya pidiendo las necesidades y te vaya induciendo a lo que se requiere. Pues tienes que voltear de cabeza lo que tenías. Tienes que el cambio está en las escuelas, no necesariamente en la burocracia, en el sistema administrativo. Está en las escuelas, está en la comunidad educativa de cada una de las escuelas. Entonces tenemos que fortalecer esas comunidades. Tenemos que hacer que la administración tenga la eficiencia y se convierta en un proveedor de servicios y apoyo hacia esos centros, y no al revés, que le exija y que le pida y que los sature de cuestiones administrativas. Entonces tenemos que transformar completamente lo que hoy tenemos de administración estatal, escolar, a un sistema en donde vea como clientes a los maestros, directivos y alumnos de cada una de las escuelas, ¿no? Y por otro lado, si no tenemos escuelas dignas, si no tenemos escuelas que promuevan el aprendizaje, entonces también tenemos un reto, tenemos un problema serio, ¿no? O sea, no podemos tener escuelas que no tengan lugares de recreación, no podemos tener escuelas que no tengan baños, que no tengan pisos, que no tengan seguridad para que los padres se sientan seguros de que donde dejaron a sus hijos están bien. Ahora, todo lo que has dicho, nada más no concuerdo en un tema contigo. Esta idea de verlos como clientes. Son ciudadanos con derechos, no tanto hablar de esta visión empresarial, ¿no? Del cliente, digamos. Yo entiendo que te referías más bien al asunto de ciudadanos con derecho. Todo. No, me refiero a que la administración tiene que empezar a ver como al que le va a servir es a la comunidad escolar, sí, al director. Entonces, estos le van a exigir y este cuate le tiene que servir, y no al revés. O sea, ya te entendí. ¿Sí me entiendes? O sea, que la lógica de cooperación sea distinta. La lógica de cooperación tiene que Ahora, ser distinta. Cuando dices viene de la sociedad civil, sabes que es un término que ahorita lo utilizamos todos prácticamente, o hay mucha gente que se arroga el término sociedad civil. ¿Quién en específico? ¿Quién está participando en esta campaña? Bueno, hoy tenemos sumados cerca de 50 organizaciones, entre ONGs, que tienen que ver y no con la educación directamente, porque hay gente, bueno, muchos tienen interés en la educación, no necesariamente su acción específica es en educación. Educativo. Cámaras empresariales que se han sumado, universidades que se han sumado, y instituciones como padres de familia y cosas de ese tipo que se han sumado a la iniciativa. Lo que estamos buscando es que de alguna manera podamos incidir a través de dos herramientas fundamentales, que podamos tener una especie de observatorio ciudadano que vaya marcando pautas, y que nosotros vayamos también delineando objetivos medibles, tanto para esta administración como para la siguiente, y un proyecto educativo de mediano y largo plazo que en un momento determinado la siguiente administración lo adopte como propio, y que también empujemos a que la parte que administre la educación en el Estado pues sea una persona que no sea
un cuate político, que sea un cuate que tenga el conocimiento y que pueda tener la capacidad para transformar ese sistema, ¿no? Y que dividamos la O sea, tú parte dices que el política. secretario tenga otro perfil que el que tiene, por ejemplo, ahora. El Que bueno, Paco Ayón, digo, viene del sistema educativo, pero es un hombre, es un político, digo. Tienes que tener las habilidades, para mi gusto, que tiene Paco para mover el tema. Yo Tienes creo que que tener los una políticos situación son necesarios, son estorban necesarios. en muchas cosas, pero en algunas cosas son necesarios los políticos. Exactamente. Pero tienes que tener esa estructura también académica y clara de entender qué es lo que necesita una escuela. Pero no sé qué es si, lo que sucede. si digamos, lo más importante ahí es que la estructura de la secretaría, la gente técnica, esté, no necesariamente ser el secretario, Sí, sino totalmente digamos de acuerdo. que la estructura que acompaña al secretario sean técnicos. Creo que eso es lo que al final enriquece el trabajo del secretario, que tiene que meterse a grillas, tiene que llegar a acuerdos, tiene que buscar presupuestos, digamos, eso es para lo que sirven los políticos, ¿no? Es correcto. Para buscar esas cosas. Coincido contigo. La cosa es que no mezclemos la parte, Sí. digamos, política electorera Claro, con la política educativa. con la política. De acuerdo. Ahora, Alejandro, ¿y crees que, no sé si te has acercado ya sabemos que muchos de los que van a estar en la boleta en 2018, ¿has platicado con algún partido político, decirles, oigan, queremos que se puedan comprometer a un proyecto de esta envergadura, llegue quien llegue, que delineemos un proyecto, un modelo educativo, para que no tenga que ver con los vaivenes de los equilibrios políticos? ¿Has platicado con algunos partidos? Sí, nos hemos acercado con diferentes diputados, nos pensábamos acercar de una manera ya próxima con la gente de Movimiento Ciudadano y con los otros partidos, porque es bien importante involucrarlos. Y una vez que sea visible quiénes van a jugar en el campo, por supuesto que nos acercaremos de una manera muy, muy clara, ¿no? Ahora, aquí por lo que entiendo, dentro del modelo, Alejandro, no se meten en asuntos de contenido, ¿o sí? ¿Si hay algún tema de contenido, decir qué se enseña en las aulas? Lo que nosotros directamente no, pero creo que deberíamos, de empezar a involucrar a las personas técnicas que requieran eso y que podamos desde la sociedad civil también proponer esas cosas. Y hoy que se está revisando el modelo educativo Sí. a propuesta del sistema sistema federal, estamos participando de una manera activa en todos los ámbitos específicos, proponiendo, entrándole a ver qué sí, qué no nos gusta, tratando de incidir de una manera positiva para que se mejore, ¿no? el modelo que se está Claro, porque ahí, en el asunto del contenido, siempre hay, tú lo sabes, un debate ideológico, sobre todo, muy claro, sobre qué se debe enseñar en las aulas. Que no sé si es un asunto en el que Mexicanos Primero deba de meterse, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos las manifestaciones estas del Frente Unido por la Familia y todas esas cosas, pues quieren una educación más cercana a ciertos valores, ¿no? La izquierda históricamente quiere otra educación más cercana a lo social. ¿Crees que dentro de estos acuerdos se tenga que impulsar lo que se enseña en las aulas o simplemente hablar del modelo y que esos temas más bien tengan que ver con otro tipo de consensos? Yo creo que tenemos que tener y cuidar mucho que la educación siga siendo laica y sea totalmente abierta a todos. Y sobre todo que promueva esa diversidad que tenemos y esa aceptación y respeto. Es decir, nada de religión en las escuelas públicas, todo este tipo de temas que son peticiones de los conservadores históricamente. Y creo que debemos de nosotros ir fomentando mucho desde chavos cómo podemos ir respetando los valores y los mientras que no haya una incidencia en que alguien te dé en la torre, busquemos que haya una comunión. El que yo quiera defender mi idea a como sea, a consta de que alguien esté mal, creo que eso lo único que hace nos divide y no nos fortalece como sociedad. Tenemos que empezar a buscar cómo coincidir y cómo respetar dentro de estos ambientes. Y creo que es lo único que puede hacer esto real, es que nosotros como sociedad, gobierno, instituciones de la sociedad civil, nos unamos en un objetivo. No quiere decir que siempre coincidamos, pero que busquemos crecer en confianza, busquemos crecer en efectividad de cómo hacer las cosas y ser corresponsables para que finalmente seamos co-creadores de lo que podamos hacer como sociedad. Porque si no empezamos a evolucionar en ese sentido como sociedad, no vamos a avanzar como país. De acuerdo. Alejandro Gómez Levi, por último, antes de irnos, se está abriendo en el Senado la discusión sobre la reforma educativa y parece que uno de los asuntos que está en discusión es si está o no la palabra permanencia. ¿Tú estarías de acuerdo o no en que se retire la palabra permanencia de la reforma? O sea, que la evaluación sea, digamos, no punitiva, como se dice. ¿Estarías de acuerdo?
Yo pensaría que le quitaría un sesgo importante. O sea, creo que en el tiempo se tendrá que quitar, pero creo que debemos de construir esa responsabilidad. Creo que hoy lo que se está promoviendo a través del INE y de la Secretaría de Educación Pública, de cambiar los incentivos y dejar al maestro que seleccione por sí mismo cuándo quiere evaluarse y en qué condiciones de tiempo, y de ampliar los tiempos de evaluación y todo, le da una posibilidad al maestro de seleccionar. Y creo que eso hace que el maestro se vuelva responsable. Eso creo que va a cambiar completamente esto y va a bajar, y ha bajado la presión muchísimo. Bueno, después lo platicamos más a fondo. Bueno, Gracias, Alejandro. muchas gracias. Nos vamos. Hasta mañana en otro Cara a Cara. Hasta luego.